positivos son básicamente dos grandes grupos. Están los estafilococos que crecen así como en racimos y están los estreptococos que los vemos en la tinción de Gram, los podemos ver como una serie de tiras pues como si fueran perlas. Un segundo. Ok, es que hay por allá un perrito ladrando. Entonces, les decía, crecen en dos formas. Los vemos en la tinción de Gram como racimos o como tiras de perlas. Y esa es básicamente la diferencia número uno desde el punto de vista morfológico. Los dos grupos médicamente más importantes son precisamente los estafilococos y los estreptococos. Hay otros cocos gram positivos que incluyen los peptococos, peptostreptococos, leuconostoc, pediococcus, aviotrofia, micrococcus y stomatococcus, pero no vamos a entrar en detalle en ellos, pues porque médicamente no son tan frecuentes las patologías con ellos. Segundo, estas infecciones con coco gram positivo están relacionadas sobre todo con su distribución, ¿cierto? A pesar de que están ampliamente distribuidos en el medio tiempo, en los seres humanos los encontramos como miembros de la microbiota de la piel, de la membrana mucosas y algunos otros nichos de nuestro organismo. La clasificación, como hemos dicho, se basa pues, en una combinación de características fenotípicas y genotípicas y ha ido cambiando con el tiempo. A medida que se conocen más datos acerca de este grupo de microorganismos, por ejemplo, datos basados en secuenciación genética. Entonces, la clasificación actual de algunos cocos gram positivos médicamente importantes pues es la siguiente. Aquí hay varias familias y están los géneros más representativos de estas familias. Si ustedes lo ven, básicamente para cada género se ha creado su propia familia. Entonces, Staphylococcus pertenece a la familia Staphylococcacea, los Streptococcus a la Streptococcacea, los Enterococcus a la Enterococcacea y así, ¿sí? Son pocos los ejemplos, como la familia Micrococcacea que incluye Micrococcus y Rotia, o la Aerococcacea que incluye Aerococcus y Aviotrofia. Hay otros cocos anaerobios difíciles de caracterizar y de incluir en esta clasificación. Por ejemplo, el género Anaerococcus, el género Finegoldia, el género Parvimonas, el género Peptonifilus, pero básicamente, digamos que no se han metido aquí, no se les ha designado una familia, pero siguen siendo géneros importantes dentro de la clasificación de los cocos gram positivos. Entonces vamos a repasar estafilococos. Son redondos, no móviles, no forman esporas y son catalasa positivos. Esa es la definición básica de un estafilococo. Cuando decimos no móviles, básicamente lo que estamos diciendo es que no tienen flagelo. Entonces, al no tener flagelo, pues son bacterias, digamos, que dependen de una serie de factores de virulencia basados en enzimas que son capaces de degradar tejido. ¿Sí? No tienen la capacidad de moverse. Entonces eso limita un poco su patogenicidad. Son no formadores de esporas, lo cual quiere decir que pues no tienen esa forma de resistencia que sí tienen algunos cocos gram positivos que ya vamos a ver. Generalmente los estafilococos, como veíamos, se ven en la tinción de Gram, se ven como racimos de uvas. Esa es digamos que la definición de estafilococo, pero se pueden ver otras formas. Se pueden ver, por ejemplo, como bacterias aisladas, como diplococos, como tétradas, pero lo más común es que veamos estas organizaciones como si fueran racimos de uvas, no, sin importar pues esto que tengamos así aparte, se ven como en racimos de uvas. La mayoría de las especies son anaerobias facultativas. ¿Alguien me recuerda qué quiere decir anaerobio facultativo? ¿Quién quiere opinar?
que no requiere oxígeno para reproducirse. El anaerobio facultativo lo que me está diciendo es que este microorganismo básicamente puede sobrevivir en ambientes que no tienen oxígeno, pero la palabra facultativo lo que me está diciendo es que en caso de que haya presencia de oxígeno, pues tampoco le molesta porque puede generar las capacidades para sobrevivir en ese ambiente. Y eso básicamente está determinado por esta enzima, la enzima catalasa, que le permite reducir, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Entonces, digamos que cuando ustedes vean este juego de palabras aquí, esto puede llegar a ser confuso porque ¿cómo así que anaerobio facultativo? Pues en esencia es un anaerobio, pero pues tiene la facultad de sobrevivir en ambientes donde hay oxígeno. Hay algunas excepciones a esto, entre ellas está el Staphylococcus aureus subespecie anaerobios. Esto básicamente la especie tiene subespecies. Entonces uno de sus miembros se denomina como subespecie anaerobios y tal como vimos durante la clase en la que revisamos estas denominaciones, pues se le denomina subespecie hasta que se reúnan suficientes evidencias de que se le puede dar un nombre de especie aparte, completamente aparte. Por ahora la clasificación sigue permaneciendo como Staphylococcus aureus, subespecie anaerobios, y el otro es el Staphylococcus saccharomyces. Estas son anaerobias, es decir, si estas bacterias llegan a verse expuestas a ambientes ricos en oxígeno, pues sencillamente no pueden sobrevivir en ese tipo de atmósfera. Los estafilococos se encuentran normalmente en piel, como hemos dicho, ¿sí? Están aquí en piel y en la membrana mucosa de los animales. Son habitantes normales de la microbiota. En algunos casos su ubicación puede ser muy específica, por ejemplo, el estafilococo capitis, ¿sí? Su especie capitis. Este es específicamente de cuero cabelludo, o el estafilococo auricularis, que puede estar específicamente ubicado en el exterior del canal auditivo. Entonces, como ustedes pueden ver, son unas bacterias que están ampliamente diseminadas por muchos nichos ecológicos de nuestro organismo y que algunas son de amplia distribución, como vamos a ver ahora, Epidermidis, aureus, etc. Y otros son muy específicos de algunos nichos, como el capitis y el auricularis. Los estafilococos, digamos, Staphylococcus aureus, que son los que estoy modificando aquí, Epidermidis, Lugdunensis y Saprophyticus, son los estafilococos que causan la gran parte o la mayor parte de enfermedades por estafilococos en humanos. Digamos que clínicamente es importante estudiar por lo menos las consecuencias de estas 4 especies. Pueden diferenciarse entre sí por la prueba de coagulasa que se hace en laboratorio. En el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, mientras que el Staphylococcus epidermidis es coagulasa negativo. Entonces aquí hay como un, si ven mi cursor, aquí hay como un, se me da la palabra ahorita mismo, pero es una forma, como un flujograma que nos muestra cómo se hace la identificación en laboratorio. Entonces, lo primero es, obviamente, hacer una tinción de Gram. Y con esa tinción de Gram, entonces, establecer que estamos hablando de cocos gram positivos que se presentan en forma de racimos. Esto ya nos dice en parte que son estafilococos, pero para confirmar que son estafilococos hacemos la prueba de catalasa. Y si es positivo, eso básicamente hace que lo llamemos ya estafilococos. Cuando hago el test de coagulasa,
La coagulasa es una enzima, la vamos a ver ahora. Ahí yo puedo diferenciar entre los dos patógenos más grandes en seres humanos. ¿Sí? Los coagulasa positivos principalmente son Staphylococcus aureus, casi en todas las muestras en las que hay estafilococos, coagulasa positivos, catalasa positivos, coagulasa positivos, generalmente trata un estafilococo aureus. Si es coagulasa negativo, hablamos de un grupo grande de estafilococos, entre los cuales tal vez el más importante es el Saprophyticus, que es resistente a la novobiosina. Entonces aquí estamos hablando de básicamente un flujograma, ¿cierto? Que nos dice cómo podemos llegar a la identificación del patógeno más frecuente en enfermedades humanas, que es el Staphylococcus aureus. Pues digo, el patógeno más importante del grupo de los estafilococos, ¿no? No vamos a confundir que esta es la bacteria más importante del mundo tampoco. Se trata simplemente de que es un patógeno del grupo de los estafilococos que se aísla frecuentemente de pruebas. El Staphylococcus aureus además produce una DNasa. Esto es una enzima que nos permite en el laboratorio, al identificarla, confirmar que estamos hablando de Staphylococcus aureus, mientras que otros, por ejemplo, estafilococos son usualmente DNasa negativos. ¿Sí? Hay aproximadamente unas 30 especies de bacterias estafilococos coagulasa negativos, de prueba coagulasa negativa, pero rara vez es necesario identificarlos a nivel de especie. Básicamente, hasta llegar a identificar que puede ser Staphylococcus aureus u otros de los coagulasa positivos es suficiente para establecer la terapia. Bueno, dicho eso, hablemos un poco del estreptococo. Los estreptococos son el otro grupo, ¿cierto?, de bacterias. Ya hemos dicho que se presentan en el test de Gram, los vemos como perlas gram negativas, perdón, gram positivas, perlas gram positivas, por eso los vemos de color violeta. ¿Sí? Estos tampoco son formadores de esporas, no forman esas formas de resistencia. Son no móviles, esa es una característica que comparten con los estafilococos, pero son gram positivos, catalasa negativos. Es decir, a la prueba catalasa ya esta prueba me da negativa y puedo ver que principalmente crecen en pares y en cadenas, que es la forma más común. ¿Correcto? Esta es la forma más común. Es la primera, es la forma en la cual nos damos cuenta de que estamos hablando de un estafilo, cuando vemos ese crecimiento como en perlas, una cadena así de perlas. Algunas especies están encapsuladas y esto es muy importante. Recuerden que lo veíamos en la clase anterior, veíamos que la cápsula es un mecanismo que usan las bacterias para escapar del sistema inmune. Estos microorganismos son anaerobios facultativos también, pueden requerir medios enriquecidos para crecer en el laboratorio y se clasifican según la hemólisis que hagan en agar sangre, las reacciones serológicas y la diferenciación bioquímica. Te recuerden que para estafilococo vimos, quisiera preguntar por qué están colocando los códigos en el chat, que Gary, Steven y Juan Manuel, ¿qué quieren decir con eso? Jóvenes, les hice una pregunta. Profe, lo hacen como para estar en la lista, como para o sea, decir presente. No es necesario que lo hagan. Bueno, entonces les decía
que una de las características más importantes de los estreptococos es que pueden generar cápsula y que la cápsula es un elemento que en el mundo de las bacterias es importante porque ayuda o colabora en el escape del sistema inmune. ¿Sí? Yo les decía, es como si uno quisiera ser no identificado y entonces como herramienta utiliza una cubierta de gel, una cubierta muy gruesa de gel, varias capas. Entonces, eso hace básicamente que si un anticuerpo que se quiere unir, pues entonces no tiene que reconocer en la superficie. Si, por ejemplo, un macrófago quiere fagocitar la bacteria, pues la bacteria se vuelve demasiado grande y entonces sencillamente no la puede fagocitar. Ahora, adicionalmente, vemos aquí que los estreptococos, decíamos, se clasifican según su hemólisis en sangre. Entonces tenemos como consecuencia que hay hemólisis alfa, beta y gamma. En términos de su serología, porque tenemos la clasificación de Landsfield, entonces tenemos una serie de antisueros. Son básicamente sueros hechos en animales que nos dicen, bueno, con este suero usted puede reconocer los de grupo A, con estos de grupo B, con estos de grupo C y así, según la clasificación del Landsfield. Pero cuando decimos que una clasificación serológica, estamos hablando de los antígenos que están en la superficie de la bacteria, los carbohidratos que ella tenga. Y desde el punto de vista bioquímico, con todas las enzimas que hacen parte de la bacteria en nuestro organismo. Entonces, en orden de idea, pues chicos, básicamente tenemos varias herramientas para poder identificar estas bacterias. Como les decía, entonces la hemólisis en sangre es tal vez la clasificación, digamos, número 1. Aquí los estreptococos, digamos que inicialmente cuando ya sabemos que es un estreptococo, lo que hay que hacer es una prueba de hemólisis en agar sangre, entonces se siembra la bacteria y esperamos a ver qué tipo de hemólisis nos da. Ya sabemos que la hemólisis alfa es una hemólisis incompleta, una hemólisis parcial, en la que la bacteria tiene las enzimas capaces de romper el glóbulo rojo, este libera su hemoglobina y esta adquiere un color verdoso, parduzco, al momento de estar en agar sangre. Entonces ese color verdoso lo llamamos hemólisis parcial, ¿cierto? No se ha degradado la hemoglobina, solamente el glóbulo rojo. Esa es una hemólisis parcial y entonces ahí tenemos un grupo de bacterias que están presentes. Luego tenemos la hemólisis beta, esta es una hemólisis completa, ¿cierto? No solamente rompe el glóbulo rojo, sino también la hemoglobina se daña. A esa la denominamos beta hemólisis y básicamente digamos que promueve la aparición de estas zonas transparentosas en agar sangre. Ahí hay otro grupo importante de estreptococos. Y luego están los gamma hemolíticos o sencillamente aquellos estreptococos que no hacen hemólisis. El grupo más importante ahí son los enterococos. Entonces, partiendo de esa premisa, pues, digamos, hemos visto el primer orden de clasificación que es en la hemólisis, luego la serología y ahorita vamos a ver algunas de las enzimas más importantes. La serología es un sistema de clasificación que todavía se utiliza, se basa en las reacciones serológicas de los carbohidratos de la pared celular de la bacteria. Esto es supremamente importante, son una serie de carbohidratos que están en la pared celular. Ellos tienen una naturaleza antigénica que los diferencia y con eso, esa es una forma muy elegante de decir que pues el orden de los polisacáridos es diferente y entonces eso hace que reaccionen de manera diferente a los diversos anticuerpos. Rebecca Landsfield fue la señora que demostró pues entonces que existía en cada grupo grande de estreptococos pues un antígeno de tipo polisacárido diferente, entonces los organizó medianamente. Aquí tenemos todos los estreptococos que ella logró identificar. En el grupo A está, por ejemplo, los estreptococos piógenes. Están en el grupo B los Agalactiae, en el C hay varios, y miren ustedes, X X o epidémicos. En el grupo D están Bovis y Faecalis,
En el grupo E están Milleri y Mutants, bueno, y así. ¿Por qué es importante entender esto? Porque básicamente hay 2 o 3 grupos de estos que son los que más infectan humanos y entonces al momento de clasificar en el laboratorio, pues entonces digamos que hay que saber cuáles son los que pertenecen a estos grupos. No todos producen enfermedades en humanos. Los enterococos anteriormente hacían parte del grupo D de los estreptococos. Hoy en día son un grupo aparte, ¿sí? No está aquí escrito en qué grupo están, pero lo que necesito es que ustedes sepan que pertenecen a un grupo aparte de los estreptococos. ¿Cómo podemos continuar con la diferenciación bioquímica? Bueno, básicamente hay una serie de cualidades. Sí, vamos a adicionar eso aquí, enzimas o resistencia a medicamentos, resistencias. Correcto, con eso podemos, digamos, incluir lo que les voy a decir. Entonces, por ejemplo, una forma de diferenciar un poco más allá de los estreptococos que son betamolíticos es la sensibilidad a un medicamento que se llama bacitracina. En ese orden de ideas, el estreptococo piógenes, ¿cierto? Es sensible. El hecho de que sea sensible básicamente significa que no crece alrededor del disco que tiene el antibiótico. Yo les explicaba, estos son discos de papel filtro que están impregnados con el antibiótico y cuando yo los pongo allí en el cultivo, básicamente el antibiótico empieza a difundir del filtro hacia el gel. Esto es una gelatina, lo que ustedes ven aquí adentro que yo le digo agar, haga de cuenta que es la gelatina que hace la mamá en la casa. ¿Sí? Es de esa naturaleza, como de esa consistencia. El agar básicamente es lo que tiene la gelatina y una serie de saborizantes, ¿no? Entonces, esa estructura la usamos para hacer que las bacterias crezcan sobre el medio de cultivo. Y entonces, en este caso, se coloca este filtro que está impregnado del antibiótico para que el antibiótico pues difunda a través del medio de cultivo. Obviamente la difusión es de carácter radial y si ustedes lo piensan un poquito más, desde el centro hacia el exterior, pues va a haber una concentración que va a disminuir, es decir, va a estar más concentrado aquí, justo donde está el papel, el antibiótico va a estar más concentrado aquí y cuando se va difundiendo, digamos, a nivel radial, pues la concentración de antibiótico hasta el final, pues va disminuyendo. Entonces, hay un momento en el cual la concentración de antibiótico es tan bajita, que no logra disminuir el crecimiento de la bacteria, entonces la bacteria a partir de ahí puede crecer y como esta difusión es radial, por eso se ve este disco aquí, como esta zona, este halo, realmente la palabra técnica es halo. Y el halo, pues tiene un diámetro, entre más grande sea el diámetro, podemos inferir que la bacteria es más sensible al antibiótico, entre más pequeño sea el halo, podemos inferir que la bacteria sencillamente, digamos, resiste concentraciones más altas del antibiótico y en ese orden de ideas, pues, pues en ese orden de ideas sencillamente podemos decir que es más resistente, ¿correcto? Entre más cerca al halo esté. Entonces, el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, nos va a mostrar un halo como este, porque es sensible a la bacitracina. Otros estreptococos betamolíticos resultan resistentes, entonces vamos a ver una cosa como esta, en la que no importa que ahí haya antibiótico y pues sencillamente crecen en presencia de la bacteria. En el caso de los estreptococos alfa-hemolíticos existe una forma similar y es la sensibilidad a la autoquina. Esta es una prueba de laboratorio en la que se coloca en vez de bacitracina, como les estaba comentando, acá en los alfa-hemolíticos vemos es lo mismo, pero con la sensibilidad a la autoquina y básicamente se coloca
la bacteria que está creciendo en cultivo la colocamos en contacto con la aptoquina y encontramos, por ejemplo, que Streptococcus pneumoniae pues es sensible porque no crece alrededor del disco, mientras que los estreptococos del grupo Viridans son generalmente resistentes. Entonces, una forma de rápidamente conocer qué tipo de estreptococo es con el que estamos lidiando. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver ahora sí los microorganismos uno por uno. Vamos a empezar con Staphylococcus aureus. Ya habíamos dicho, es un anaerobio facultativo, no móvil, no formador de esporas, catalasa positivo, coagulasa positivo y gram positivo. Esto es importante, chicos, pues obviamente es muy importante. ¿Por qué? Porque estas cualidades son las que nos dicen clínicamente que estoy lidiando con un Staphylococcus aureus. Y dada la frecuencia y la importancia de este bicho como patógeno humano, ¿cierto? Pues es muy importante tener claro del laboratorio qué tipo de resultados voy a recibir. Obviamente, cuando llega el resultado a mí no me toca adivinar, ¿no? Yo veo todas las pruebas que en el laboratorio se han recolectado acerca pues de la bacteria que se logra aislar del paciente y no me toca interpretar todo esto, sino que de una vez yo veo que el diagnóstico dice compatible con Staphylococcus aureus. Eso es básicamente lo que va a decir el resultado. De manera que ustedes no se tienen que asustar con que yo me tengo que aprender todas estas cualidades, no, eso lo hace un bacteriólogo, un microbiólogo, ¿sí? El caso es que ustedes ahora lo que deben saber es cómo se llega a ese resultado, ¿sí? Cómo se llega a saber que un Staphylococcus aureus, ya sabemos algunas de sus características fenotípicas, que es lo más importante. Sin dudar, es uno de los patógenos de origen bacteriano más importantes para la humanidad. Genera una amplia gama de infecciones que van desde infecciones de piel hasta infecciones profundas, graves, mortales. Epidemiológicamente hablando, pues Staphylococcus aureus es una bacteria colonizadora de la piel. Se encuentra en las fosas nasales tanto pues de todos los seres humanos, tanto de animales como de seres humanos, y se encuentra también en las fosas nasales anteriores. Esto es muy importante, perdón, esto es muy importante porque básicamente es lo que nos permite de pronto entender cómo sucede todo este fenómeno de la diseminación, cuáles que son los mecanismos de transmisión de esta bacteria. El transporte crónico de esta bacteria ahí en la piel, en las fosas nasales, se asocia con un mayor riesgo pues, de infección, por ejemplo, en pacientes que están siendo sometidos a hemodiálisis. Entonces, es una práctica común que a los pacientes se les determine si tienen o no tienen, digamos, colonización por Staphylococcus aureus en algunas zonas de la piel, ¿cierto? Y sobre todo en las fosas nasales. Por ejemplo, si el paciente va a recibir hemodiálisis, entonces esta es una forma de prevención, ¿cierto? Determinar si tiene o no tiene la bacteria en la fosa nasal y si la tiene, pues entonces tratar de erradicarla con un tratamiento tópico. Ese transporte nasal básicamente es el que ha contribuido a la persistencia y propagación del Staphylococcus aureus meticilino resistente, que ya lo veíamos en la clase anterior, es un estafilococo multiresistente que está generando grandes problemas, no solamente en pacientes pues, hospitalizados, sino también en comunidad. Hablando un poco de la patogénesis, Staphylococcus aureus es una bacteria muy bien armada, posee una amplia gama de factores de virulencia, ¿cierto? Por ejemplo, puede formar biopelículas. Ya en alguna ocasión vimos estas biopelículas, básicamente son capas de bacterias que crecen sobre superficies inertes generalmente, aunque pueden crecer también sobre superficies
que hacen parte de estructuras vivas. Para darles un ejemplo claro, lo que llamamos cálculo dental, pues no son más que biopelículas. ¿Y de qué se trata? ¿No? Pues básicamente de que se va formando una capa de bacteria alrededor de la pieza dental que se van adhiriendo fuertemente a él y obviamente al diente. Y obviamente, si digamos esto sobrecrece, puede estar involucrado en ciertas patologías, sobre todo si la bacteria, digamos que alcanza el torrente sanguíneo, ahí se puede volver un problema. Entonces tiene su capacidad de formar biopelículas. Esta es una red de polisacáridos extracelulares. Al principio puede estar conformada exclusivamente por estafilococos, pero posteriormente otros microorganismos pueden hacer parte de ella. Le permite colonizar, la estructura de la biopelícula permite colonizar y persistir sobre material protésico. Este es el material inerte, pero como vamos a ver más adelante y como les acabo de decir también, puede crecer sobre los dientes, que los consideramos estructuras vivas, o por ejemplo en la válvula cardíaca, entonces en las válvulas cardíacas. Entonces no es exclusivamente material protésico, aunque sí puede ser tal vez el 90% de las veces, ¿cierto? Que la bacteria, digamos, previo a causar un problema, ha crecido sobre esta superficie. Entonces, desde este punto de vista, ustedes pueden imaginar ya que cuando tenemos nosotros materiales protésicos, pues adheridos a nuestro cuerpo, pues obviamente cuando tenemos una prótesis, ¿cierto? Obvio. Pero no resulta tan obvio cuando lo pensamos en un ambiente hospitalario porque, por ejemplo, el catéter intravenoso, pues es material protésico, que no está ahí para siempre, está simplemente durante un tiempo limitado. Bueno, la otra forma en la que estas bacterias pueden, digamos, hacerse más fuertes es la generación de la cápsula. Más del 90% de los aislados, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, tienen una cápsula. Más adelante la vamos a ver con más detalle, solamente quiero que sepan que se trata de una capa de carbohidratos muy similar a muchos carbohidratos que tenemos nosotros en nuestro organismo, y en ese orden de ideas pues le sirve no solamente para obviar, evitar el sistema inmune, para escapar del sistema inmune, sino que también sirve para bueno, digamos, corrijo, sirve para escapar del sistema inmune, pero por varios mecanismos, ¿sí? Entonces los anticuerpos no se unen bien a ella, el fagocito no puede, el fagocito no puede fagocitar, valga el relleno. Los Staphylococcus aureus tienen también adhesinas de superficie. Estas son una serie de moléculas, pues se denominan así con este nombre horrible. Yo los invito a que ustedes se las aprendan como adhesinas simplemente. Y permiten que la bacteria pues se adhiera a la matriz extracelular del huésped. Estas incluyen, por ejemplo, la proteína A, los factores de agrupación A y B, la proteína de unión a colágeno, proteína de unión a fibronectina, proteína repetitiva de serina y aspartato, proteína sensible a plasmina y proteínas de superficie A y K. ¿Es importante que yo me sepa todo esto? No, lo importante aquí es que ustedes comprendan que hay una serie de moléculas que están en la superficie, ¿cierto?, de la bacteria y que le dan la capacidad de adherirse a las superficies. Entonces hay muchos factores que colaboran con ese proceso. Les decía entonces que los estafilococos son bacterias que están muy bien armadas, ¿sí? Tienen un montón de cosas. Hemos visto apenas 3 de ellas que forman biopelícula, que forman cápsula, que tienen adhesión a la superficie. Ahora vamos a seguir con las otras. Tienen ácido teicoico y lipoteicoico, que son componentes de la pared celular. Perdón, yo corrijo aquí. Ok, entonces son componentes de la pared celular. Desencadenan digamos que, aunque no son importantes para que la bacteria logre sobrevivir en el huésped, son moléculas que desencadenan reacciones exageradas por los macrófagos.
Entonces liberan un montón de citocinas y ahí es donde se hace importante porque patológicamente hablando, cuando el estafilococo está presente y se genera toda esta reacción de citoquinas, pues se van a generar síntomas. Por eso es importante entender que se causa una liberación exagerada de citoquinas, un término que se ha acuñado, que la gente lo ha recibido muy bien, que lo han aprendido ampliamente. Digamos, la humanidad ahora que estamos en pandemia, es el término de tormenta de citoquinas. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente la bacteria tiene una serie de antígenos que son muy potentes, funcionan como superantígenos, y estos superantígenos pues hacen una activación policlonal de linfocitos T. Y con eso lo que quiero decirles es que, contrario a la teoría inmunológica en la que se dice que cada antígeno tiene la capacidad de activar solo uno y solamente un linfocito, los superantígenos pueden activar muchos. Y entonces ya se imaginan ustedes cuál será la consecuencia de estar activando muchos linfocitos, una reacción inflamatoria sistémica que puede llevar a choque. Eso lo hablamos la semana pasada, ahorita lo vamos a recordar con otras diapositivas de ejemplo que les tengo aquí. Bueno, entonces íbamos diciendo que los ácidos teicoico y lipoteicoico pues tienen esa propiedad, ¿no? Por otro lado, está el peptidoglicano. Los peptidoglicanos, pues ustedes saben que el peptidoglicano hace parte de la pared celular bacteriana. ¿Sí? Y básicamente lo citamos aquí como parte de la capacidad patogénica del Staphylococcus aureus, porque son el andamio para estas proteínas que son adhesinas de superficie. Son el andamio para poderlas anclar ahí, ¿sí? También tiene que ver con la liberación de citoquinas. Y básicamente esto es un argumento muy importante, y es que a veces las bacterias modifican la forma en la que construyen su capa de peptidoglicano, que es esta capa que ustedes ven acá amarilla, ¿sí? Se modifica la forma en la que hacen la capa de peptidoglicano, y algunos antibióticos que actúan sobre esa capa de peptidoglicano ya quedan inactivados, es decir, no pueden actuar. Por eso se dice aquí que la modificación de esa síntesis de peptidoglicano pues la que se asocia con resistencia bacteriana. Y es un principio general muy sencillo. Si el antibiótico ataca cierta molécula de la capa de peptidoglicano, si yo modifico esa capa, pues sencillamente me hago resistente. Las hemolicinas son otras enzimas muy importantes. Staphylococcus aureus per se posee hasta 4 tipos de hemolicinas diferentes que producen 4 tipos de hemólisis diferente. ¿Sí? No nos vamos a ir en detalle qué tipo de hemólisis causa cada una, pero ustedes pueden deducirlo aquí. Pues la hemolicina alfa producirá hemólisis alfa, la hemolicina beta, hemólisis beta, la hemolicina gamma, hemólisis gamma, y la delta, digamos que son hemolicinas que solo en ciertas ocasiones pueden producir una de estas tres. Entonces, digamos que son hemolicinas que dependen, por ejemplo, de temperatura, de concentración de antibiótico para poderse expresar, y entonces las han agrupado por allá en un grupito especial, que son las que dependen del medio ambiente para poder hacer la hemólisis. La molécula leucocidina Panton Valentine, o PBL, ¿sí? Es una hemolicina, como su nombre lo dice, pues básicamente puede inducir la formación de poros, pero no en los glóbulos rojos, es decir, no son hemolicinas, sino que es una leucina de leucocitos, ¿correcto? Por eso es importante esta leucocidina Panton Valentine, porque resulta que esta molécula, pues además de inducir rompimiento en los glóbulos rojos, también es capaz de inducir rompimiento en los leucocitos. Entonces, desde ahí es que es muy importante. Es codificada por 2 genes en las bacterias, LUC-S, ¿sí? Los genes se escriben así también en itálica, por si no lo sabían. Cuando va a escribir un gen en lenguaje escrito, va a escribirse también en itálica. Y
Estas se transportan en un fago móvil. ¿Alguien sabe qué quiere decir fago en este contexto? ¿Qué es un fago? Si yo les digo bacteriófago, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Aparte de hacer Una la célula clase. especializada para poder... ¿Para qué? Para, pues, ¿cómo se dice? Pues la palabra sería de comer o de... Ajá. Por eso precisamente lo preguntaba, porque es natural que cuando uno se está enfrentando por primera vez a todo esto, todo este conocimiento, si a uno le dicen fago, usted inmediatamente dice, eso es un macrófago, ¿no? Es una célula especializada para ver fagocitosis. Y no. Profe, Sí, dime. disculpe, ¿eso no es un virus? Correcto, a eso voy. Entonces, es importante entender que la palabra fago o bacteriófago son palabras que usamos de manera distinta para referirnos a los virus que infectan exclusivamente bacterias. Como vamos a ver en virología, en la primera clase de virología que veamos, es parte de la aclaración que vamos a hacer. Los virus, por ser parásitos intracelulares obligados, no estoy diciendo que los virus sean parásitos, sino que el tipo de vida que establecen es del tipo parasitismo, pues deben tener, digamos que unas señalizaciones moleculares específicas del tipo hospedero. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Pues, dado que la biología molecular de los procariotes es tan diferente a la de los eucariotes, un virus que infecte bacterias pues tendrá que estar adaptado a la biología molecular de las bacterias, mientras que un virus que infecte eucariotes tendrá que estar adaptado a la biología molecular de los eucariotes. En ese orden de ideas, chicos, pues entonces es muy importante que ustedes a estas alturas pues conozcan esas grandes diferencias. Yo voy a tratar de explicárselas por allá en la primera clase de virología, pero va a ser muy importante que ustedes pues tengan ese conocimiento, es decir, que sepan que un virus que infecta bacterias se llama bacteriófago, mientras que el virus que infecta eucariotes son simplemente virus, ¿sí? Es importante que sepan que un bacteriófago, por estar preferentemente infectando bacterias, no podrá infectar eucariotes, y al revés, virus que infecta pues eucariotes no va a poder infectar bacterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente cada uno está adaptado al tipo de hospedero que infecta preferencialmente. ¿Por qué la leucocidina Phantom Valentine es tan importante en este caso? Básicamente porque las cepas de bacterias que producen la PBL están asociadas a algunas patologías como la forunculosis o la neumonía hemorrágica grave y algunas infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Entonces, por eso es importante entender que ahí está, es un factor de patogenicidad, las bacterias lo tienen, ¿sí? Y al tenerlos, pues las bacterias básicamente se hacen un poco más poderosas en su capacidad de daño, aumenta su virulencia. Eso no es lo único. Hay más y más, cada vez más se identifican, digamos, enzimas que son dañinas para nosotros, enzimas y toxinas que están en los Staphylococcus aureus, y por eso la hacen pues una bacteria tan poderosa. Por ejemplo, la toxina exfoliativa o ETS, ¿sí? La toxina exfoliativa de Staphylococcus aureus está asociada a una patología que vamos a ver más adelante, que es el síndrome de piel escaldada. Esta es una patología de la que ya habíamos hablado un poco, y esas patologías básicamente, esta en específico es una patología que hay que tener muy clara,
para el tema del síndrome de piel escaldada. Sí, digamos que hay otros síndromes que producen desprendimiento de piel y hay que saber exactamente cómo se llama pues, esta patología en seres humanos. Les decía, la toxina exfoliativa está asociada al síndrome de piel escaldada estafilococóxica, ¿no? Hay otras, como les decía, otros orígenes de desprendimiento de piel por enfermedades infecciosas. En este caso, pues sencillamente es el síndrome de piel escaldada estafilococóxico, de origen estafilococóxico. Los superantígenos ya hemos hablado de ellos, algunas habíamos mencionado los ácido lipoteicoico, pero aquí hay otro, que es la toxina TSS, ¿sí? La TSST1, así se llama, TSST1. Es una enterotoxina. Si yo les digo enterotoxina, ¿dónde creen que está actuando? Es una enterotoxina. ¿Intestino? Claro, a nivel de tracto gastrointestinal y por supuesto, entonces de ahí uno puede suponer, esta toxina puede estar asociada a algunos casos de infecciones que no son causadas específicamente por invasión bacteriana, pero sí por exposición a la toxina. ¿Está bien? Se sabe que el Staphylococcus aureus tiene unas cosas que se llaman islotes de patogenicidad. Estos son pedazos de ADN, por eso se dice patogenicidad genómica. Son pedazos de ADN entre 15 y 70 kilobases y que tienen ahí una serie de genes de virulencia. No vamos a entrar en detalle porque, como les digo, cada vez son más y más y más los factores de virulencia que encontramos en Staphylococcus aureus y pues que lo hacen tan potente. Y así como hay islotes de patogenicidad, también hay los islotes de multiresistencia, especialmente, por ejemplo, estafilococo meticilino resistente, pues tiene una serie de genes asociados a resistencias a antibióticos. Cuando decimos resistencia, a mí me gusta aclarar que es resistencia a antibióticos, porque en el contexto de la respuesta inmune también podemos hablar de resistencia, y esta no es de antibióticos, sino a los mecanismos del sistema inmune. Ese islote pues, de genes se llama SSMEC, es un islote de genes que no solamente confiere resistencia a la meticilina, sino que digamos que se cita como el antibiótico más importante, porque además de todos los otros antibióticos a los que genera resistencia a la meticilina, es tal vez la última línea de tratamiento disponible, y este islote de ADN que tiene todos estos genes de resistencia, pues confiere resistencia además de a todos los otros a meticilina. Entonces, cuando hablamos de meticilina, estamos hablando, ustedes van a encontrar también que hay un estreptococo vancomicino resistente. Cuando decimos eso, estafilococo meticilino resistente, no es una simple cualidad de que sea resistente a meticilina, sino que estamos hablando de que es resistente a la última línea de tratamiento. Es decir, que si se hace resistente a meticilina, ya no hay trapitos con que cogerlo, como dicen las abuelas, ¿sí? Lo mismo en el caso de los estreptococos, si se hace resistente a la vancomicina, lo que estamos diciendo técnicamente es que la vancomicina es la última línea de tratamiento y entonces ya no tenemos con qué tratar. Es así de claro. Entonces, cuando hablamos del Staphylococcus aureus meticilino resistente, estamos hablando precisamente de una bacteria que es multiresistente, y esta se asocia a la presencia de estos islotes de resistencia llamado en conjunto SSMEC, que básicamente lo que tiene son un montón de genes que confieren resistencia a esos antibióticos. Algunos de ustedes se está preguntando, bueno, ¿pero cuáles son los mecanismos de generación de resistencia? Pues hay muchos. Digamos que uno de los más importantes es la capacidad de generar enzimas que llaman beta-lactamasas. Entonces, los antibióticos basados en anillo beta-lactámico, como las penicilinas, pues son degradados. Si yo tengo una beta-lactamasa, pues sencillamente degrado ese antibiótico. Vamos a ver las diferentes manifestaciones clínicas de los Staphylococcus aureus. Es probablemente el más diverso, quiere decir que Staphylococcus aureus
produce una gran cantidad de infecciones, es un amplio espectro de infecciones a nivel clínico, ¿sí? Es decir, los pacientes van a tener un montón de manifestaciones. Estas incluyen pues, infecciones de piel y tejidos blandos, ¿sí? Vamos a quitar aquí suaves y vamos a tejidos blandos, porque el tecnicismo en español es así, piel y tejidos blandos. Entonces están pértigo, foliculitis, hidradenitis, mastitis, infecciones de heridas, erisipela, celulitis, piomyositis, hasta fascitis necrotizante. ¿Sí? Esa es el síndrome de piel escaldada. Están las infecciones de huesos y articulaciones. Esas son infecciones que se producen en ciertas zonas específicas, artritis, por ejemplo, séptica, osteomielitis, disicitis, etc. Hay infecciones de carácter sistémico. Esto es muy importante, muy importante, chicos, porque es que no, es muy diferente, digamos que las consecuencias de una infección localizada, ya sea en la piel, en los tejidos, en los huesos, en las articulaciones, a una infección que alcanza el torrente sanguíneo. Por eso las denominamos sistémicas.